Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar a un representante de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres y también a un abogado laboralista en el marco del tercer Congreso de Abogados Laboralistas aquí en el Ecuador. Bueno, nosotros hemos visto con mucha preocupación de que el tema es muy amplio. Aparte de eso, es un tema bastante importante a nivel de todo el Ecuador. Ustedes ven que un Estado de derechos como tiene Ecuador, estos mismos derechos están siendo violentados, están siendo conculcados y no se respetan. Tanto es así que nosotros hemos tenido que acudir a la Organización Internacional del Trabajo a poner la queja y la denuncia sobre las violaciones que se da en nuestro país. Creo que es un acierto enorme de la Confederación y de los abogados laboralistas realizar este tercer encuentro de abogados laboralistas y justamente con sus bases, con sus dirigentes. Decíamos al inicio de este encuentro, hay gente bastante joven que se está preparando, que se está formando y creemos que eso es importante, junto y de la mano de los compañeros abogados laboralistas para que vayan definiendo el camino a seguir y más que todo, no se permita conculcación de derechos, peor aún el arrastre de leyes que hoy por hoy deben estar vigentes y no lo hacen. Los diferentes jueces y las diferentes autoridades que tienen y están llamadas a tutelar derechos, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo que brilla por su ausencia y parece que es el Ministerio de los Empresarios. Y doctor, también aquí van a tratar, digamos, del tema de la privatización de las empresas aquí en el país. ¿Están analizando si esto existe o se da en el marco de una vulneración de derechos laborales? ¿Es así o cómo se trataría, digamos, de este tema? Bueno, desde hace 2 días atrás tuvimos también nosotros la Junta Ejecutiva Nacional de la Confederación y ahí también ya tratamos este tema. Vemos con preocupación cómo en este caso, vulnerando lo que dice la Constitución, en donde se debe privilegiar no solo el derecho a los servicios básicos, se pretende privatizarlos. Y prueba de ello es de que nos venden falsas ideas, nos hacen de llenar de eslogans de que lo privado no sirve, que lo público no vale, perdón, que lo privado sirve y que lo público es lo que no vale. Y para ello no se dan cuenta de que están quitando recursos, por ejemplo, a lo que es seguridad social, a lo que es salud, a lo que es educación. ¿Cómo podemos aspirar mejores servicios si disminuimos presupuestos para ello? Entonces ahí sí vemos que dicen que hay necesidad de pasar a lo privado y vemos que están allanando un camino para privatizar los servicios básicos y eso no lo debemos permitir, por un lado. Por otro lado, me preguntaban antes usted que si estamos tratando la sindicalización por rama. No solo que lo estamos tratando, hemos presentado a la Asamblea Nacional un proyecto reformatorio de ley para que se respete el convenio 87 y también se atienda a la sindicalización por rama, que hoy por hoy en el Ecuador tiene apenas 2 organizaciones que han sido fundadas. El resto no se permite, parece que hay una suerte de lotería ahí en donde impiden que se forme, impiden los derechos a los miles de compatriotas que hoy por hoy no tienen derechos. Entonces nosotros lo que queremos es que se respete, que se aplique lo que dice la normativa internacional. La sindicalización por rama tiene que darse a fin de que crezca también el porcentaje de afiliación. Hoy tenemos un 3.1% que no es nada en comparación a América Latina, cuando el país debería tener por lo menos unos 5.5 como mínimo. No lo tenemos y justamente por estas acciones antisindicales que no permiten primero la conformación de sindicatos, peor de comités de empresa, porque hablar de un porcentaje de conformación de 30 personas cuando antes era de 15 es poner barreras, es poner prácticas antisindicales y eso, como vemos, lo hemos denunciado al mundo por medio de la OIT y hoy estamos queriendo acá también darle a conocer a los miles de compañeros que están representados en cada uno de los dirigentes a que repitan en sus bases y se hagan eco de que es necesario juntarnos, es necesario salvar a este Ecuador y salvar un Estado de derechos, pero con derechos que se cumplan, señorita Pérez. Pero, secretario, por ejemplo, este tema de la sindicalización por rama, sabemos que existe un reglamento, pero no se lo aplica. También es, digamos, existe una posibilidad de que se pueda dar una acción de protección, algún tema constitucional en la Corte para que se pueda ya establecer esto como tal dentro de las empresas. A mí lo que me preocupa, señorita, que todo lo que se pide a la Corte Constitucional no es que se define inmediatamente, tardan años.
Tardan años y obviamente incluso no solo se vulneran derechos, no solo no se resuelve en justicia lo que en materia laboral tiene que darse, sino que los entes, los participantes hasta se han muerto. Y el caso de ello es lo que pasó hace unos años atrás. Recién resolvieron cuando incluso los partícipes ya fallecieron. Entonces, ¿cómo podemos decir si tenía razón? Descuide o mil disculpas, pero usted ya está muerto. Entonces yo no sé cómo actúa la justicia tan tardíamente cuando deberíamos ser más rápidos, más eficaces, porque son derechos que se vulneran y son conquistas que se arrasan contra toda normativa legal. En este sentido, como Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas del Ecuador, lo que buscamos es un debate jurídico, un debate comprometido con los derechos de los trabajadores. Y en este sentido, mi ponencia, la exposición que les voy hoy día a otorgar, se refiere básicamente a una pregunta que quizá parezca controversial. Es el hecho si es que estamos o no cerca o nos acercamos al fin de los derechos laborales. En este sentido quiero partir, compañeros, compañeras, de dos puntos previos, porque aquí hay abogados, aquí hay estudiantes también de derecho. Y en este sentido, primero es desde qué espacio nosotros hablamos, desde qué espacio nosotros proyectamos. Principalmente, creo yo, de manera personal, hablamos desde los abogados reconocidos también como trabajadores desde el derecho. Es decir, que nosotros somos trabajadores que vivimos sin explotar a nadie, vivimos de nuestro trabajo, vivimos de nuestro esfuerzo. Y esto es importante porque existe todo un proceso de salarización a nivel mundial de los abogados o de la profesión jurídica. Es decir, cada vez a partir de la globalización de 1990, asistimos también a una salarización o proletarización de los abogados que nos ponen desde dos puntos de vista o nos ponen también en dos extremos. Hay un ejemplo, por el hecho de la Asociación de Abogados Ambulantes de Perú, que es el hecho de trabajadores, abogados desde el derecho, que buscan de alguna forma juntarse y tener un ingreso diario. Y también estamos en el otro extremo, las grandes corporaciones o empresas jurídicas, obviamente ya transnacionales, como por ejemplo hay la empresa Piñera Nieto en Brasil, que tiene cerca ya de 300 abogados y muchos de ellos reciben un salario. Es decir, partimos del reconocimiento de la profesión jurídica como un trabajo y en este sentido formamos parte de la clase trabajadora. Hay un segundo hecho, un apunte previo que les quiero referir, es el tema de que partimos además desde una nueva forma de construcción del conocimiento. Es decir, de no creer que las personas que nos escuchan son como un vaso vacío, como los estudiantes, como un vaso vacío al cual nosotros le tenemos que transferir el conocimiento. Todo lo contrario, el conocimiento es una construcción social. Todos aquí podemos transmitir conocimiento. Todos los días estamos aprendiendo y estamos construyendo conocimiento. Y desde esos debates, con las organizaciones sociales, con los compañeros, colegas, con los sindicatos, voy a exponerles básicamente qué es, desde nuestra perspectiva, lo que está sucediendo actual con el movimiento laboral. Y en este sentido, compañeras y compañeros, vemos que existe un cambio en la estructura del Estado, o digamos un cambio en el tipo de Estado. Vamos del estado de bienestar avanzando hacia un estado del despojo, un estado de la violencia, un estado de la acumulación. Ya no estamos en el estado de bienestar que garantizaba los derechos laborales. Pero previamente nos preguntamos cuáles serían los puntos, digamos, trascendentales en los cuales está la problemática social en la actualidad. Un tema es el incremento exponencial de la desigualdad. Como nunca la riqueza se ha acumulado en pocas manos y existen grupos, millones y millones de personas que están desprovistas de todo. Otra de las problemáticas es el tema, como ya lo refería Marcela, el tema del tema ecológico, de la naturaleza, que es algo tan actual.
Un tercero es el hecho de la violencia legítima del Estado, el hecho de los temas de que ya no solo existe el Estado como el portador de esta violencia legítima, sino que existen, vamos hacia estados militarizados o actores armados ilegales que operan a la par o junto al Estado, digamos de esa forma. Un tema fundamental es el tema del trabajo. Y en este tema del trabajo, nosotros podemos ver que el estado de bienestar, este estado de garantía de los derechos de los trabajadores, tuvo una característica especial, y es el tema de que hablábamos de estado de derechos laborales, de estabilidad laboral, hablábamos de seguridad social, de reglamentación de las relaciones laborales, de organización de los trabajadores, de contratación colectiva. Hablábamos básicamente de una paz industrial, es decir, que podía de alguna forma existir un consenso entre los trabajadores, los empleadores y el Estado. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a Ángel Sánchez, quien es representante o secretario general de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, y también al abogado Rommel Sacta, quien es abogado laboralista, y nos indicaron o señalaron cuáles han sido estos retos y desafíos dentro del ámbito laboralista y del sindicalismo aquí en el país. Tal cual como ellos lo señalaron, uno de estos desafíos es la sindicalización por rama, que aún no se encuentra establecido totalmente, a pesar de que existe un reglamento aquí en el Ecuador. Y también, como lo señalaron, otro de los desafíos es la vulneración de derechos laborales en diferentes sectores en el país. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.